Aquellas maravillosas revistas, capítulo 89, deportivos de todo tipo. Desde pequeños coches de menos de 4 metros de largo y poco más de 100 caballos, hasta modelos de casi 5 metros de largo y más de 400 caballos, pero todos deportivos o al menos con un matiz prestacional. Hablaremos de un tipo de coches que abundaban, y mucho, a finales de 1991, no como ahora. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Lo primero que tengo que hacer es pediros disculpas porque a lo mejor se me escapa alguna tos. Es que no estoy muy bien de la garganta. Además, ayer grabé 5 vídeos y tengo la voz un poco tocada. Pero espero estar a la altura. Porque en este podcast vamos a centrarnos en coches con verdadero encanto. Y por cierto, en los próximos, porque ya adelanté mi intención de acabar esta serie de aquellas maravillosas revistas en el número 100. Así que en este y los próximos podcasts voy a dar prioridad a coches deportivos, dinámicos, con encanto, como los coches que os traigo hoy. Esta comparativa con la que vamos a arrancar era muy oportuna. Era una comparativa de los dos Astra más deportivos, pero ambos, como sabéis, con motor de 2 litros. Lo que sucede es que uno te contaba con solo 8 válvulas y otro con 16. Era una comparativa muy interesante para valorar el salto que suponía el propio Astra sobre el Kadett y la diferencia entre ambos motores. Ahora vamos a contar todo eso. Lo primero que se comentaba en esta comparativa es que el nombre de Astra, Opel lo había utilizado en ese momento porque quería escenificar un salto a la modernidad de su coche de la categoría media. Y para eso pensó que el Kadett era un nombre ya un poco gastado, se venía usando de los años 30, y que era mejor cambiar el nombre. Personalmente lo considero un error. Prueba de ello es que Volkswagen, con su Golf, no lo ha hecho así y no le ha ido mal. Pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo, decía mi madre. También se recordaba, por cierto, que el nombre de Astra no era nuevo, porque el nombre de Astra en realidad era como se llamaba el Kadett en el mercado británico. Así que no era nada nuevo. También se decía que el Astra, esto es algo que es interesante, no era tan nuevo como Opel nos quería hacer creer. No era tan nuevo. Estaba basado en el anterior Kadett. Lo que sucede es que las mejoras que se habían hecho pues eran muy notorias y hacían que el coche mejorase muchísimo. Realmente el punto más débil del Kadett para mí no era la estética, porque creo que no se había quedado nada anticuado. De hecho, creo que el Kadett, en su momento, la última versión del Kadett, se percibía como más moderno que sus rivales. Creo que los tiros no iban por ahí. Tampoco era el acabado ni la habitabilidad. Sobre todo era el asunto que tiene que ver con el bastidor y el comportamiento. Es cierto, como he dicho muchas veces, que los motores de Opel eran tan buenos que de algún modo ponían un poco más al límite a su bastidor. Pero también es cierto que, sobre todo, comparado con la referencia inevitable que era el Golf, pues los Kadett no estaban a la altura. En este nuevo Astra se habían hecho muchos retoques, sobre todo en geometrías de suspensiones, y también se había trabajado mucho con muelles y amortiguadores, y la verdad es que el coche había mejorado mucho. No era tan bueno como un Golf, pero era claramente mejor que un Kadett. También es cierto, lo he comentado muchas veces, que cuando una suspensión, su geometría no es la mejor del mundo, pues agradece, lo voy a decir de una forma un poco simplona, que no funcione la suspensión. ¿Qué quiero decir con esto? Si la geometría no es muy buena, cuanto menos recorrido trabaje de suspensión, casi mejor, porque la variación de la rueda, de la inclinación de la rueda, de la caída, no va a ser la más adecuada. Esto le pasaba al Kadett. El Kadett agradecía mucho por una suspensión más firme, porque, como os digo, la suspensión, entre comillas, trabajaba menos y el coche iba mejor. Al Astra le seguía pasando algo parecido. Menos, pero más de lo mismo. Y de hecho la propia Opel era consciente de eso. Fijaos, por ejemplo, que la diferencia entre los tarados de amortiguación de estos dos modelos, cuya única diferencia, como os he dicho, bueno, aparte de algunos detalles de equipamiento y estética, y por supuesto el logo, era el motor de 16 válvulas, pues como os digo, la versión de 16 válvulas tenía unos tarados de suspensión claramente más firmes. No tan secos como eran en el Kadett G6, sobre todo en el eje trasero, y como os digo, la mejora de comportamiento era notable. Lo que también era muy interesante era comparar estos dos motores, porque ya en ambos casos eran necesariamente catalizados. El Kadett vivió las dos versiones, tanto la catalizada o sin catalizar primero. El Astra no, el Astra ya, al menos en el mercado español, y yo creo que en todos, ya era directamente catalizado. Esto es curioso porque
se podía pensar que podía afectar más al motor de 16 válvulas. Al fin y al cabo, el catalizador no deja de ser un tapón en el escape y si tienes un motor que expele más gases, pues ese freno le va a afectar más. Pero curiosamente no era así. Ya la propia marca lo decía, porque fijaos que el modelo de 2 litros anunciaba la versión sin catalizar 130 caballos y la catalizada 115, una diferencia bastante importante, mientras que en el 16 válvulas bajaba de 160 a 150. Lo notable de esto, lo importante, es que realmente las diferencias en la realidad eran aún mayores. Es cierto que los dos motores, esto era muy típico en los motores Opel, es que siempre lo digo, pero es que estos motores, incluso lo he probado recientemente y me siguen pareciendo, sobre todo el 16 válvulas, algo espectacularmente bueno. Eran motores que iban muy bien y siempre daban más potencia de la que anunciaban. Fijaos que os he dicho, en estas versiones ya catalizadas anunciaban el 8 válvulas 115 y el 16 válvulas 150. Pues bien, en Banco nos dieron nada menos que 121 el 8 válvulas y 159 el 16 válvulas, es decir, claramente más. Lo que sucede cuando sobreponías una curva sobre la otra es que había 30 caballos de potencia de diferencia y luego el par, sorprendentemente, en el 16 válvulas era igual a bajar vueltas y muchísimo mejor a partir de más o menos las 3.000 revoluciones. Este motor siempre no ha dejado de admirarme porque era absolutamente fantástico, porque además, encima, no gastaba especialmente mucho. Era un motor, lo acabo de decir, es que lo he probado recientemente y me sigue impresionando. Realmente el Astra 16 válvulas, que también lo he comentado en un podcast pasado, me parece que ha envejecido, o sea, se percibía mucho más moderno que el Astra, perdón, que el Kadett en su momento, pero ahora el Kadett, al ser una estética más personal, parece que ha envejecido mejor que el Astra, que parece uno más, un coche un poco simplón, pero da igual. El Astra de 16 válvulas era claramente mejor que el Kadett y era un coche con un motor excepcional. Y como os digo, si hoy día lo probáis, os va a impresionar realmente lo bien que va ese motor y ese coche en general. Como os he anticipado, vamos a hablar de deportivos, pero también hay deportivos en coches de tamaño Pocket, como era el caso del Citroën AX GTI y el Peugeot 106 XSI. Dos coches que se percibían como muy parecidos y realmente eran prácticamente, no voy a decir iguales, pero casi. Los dos compartían el motor que era el motor de PSA de 1.360 centímetros cúbicos y 100 caballos, que puede parecer poco para un deportivo, pero es que estamos hablando, esto me gusta mucho recordarlo, de coches que en el caso del AX no llegaba a los 100 kilos. A los 100 kilos, no, ni mucho menos, a los 800 kilos. La diferencia era de casi 100 kilos, es lo que quería decir, más pesado el Peugeot. En este caso, la conclusión es muy sencilla. Si lo que buscabas es comportamiento deportivo por encima de todo, tu coche clarísimamente era el AX, que era más ligero y además un coche muy ágil y con unas suspensiones más enfocadas a la eficacia que al confort. Si lo que querías era un deportivo, un coche pues no tan deportivo, pero ágil, pero no renunciabas a un cierto lujo, a un cierto confort, pues el Peugeot 106 era tu coche. En cualquier caso, ya sabéis que tuve la oportunidad, la fortuna de poder participar en competición con una X GTI. Es un coche por el que tengo debilidad y que también, lo probé hace un poco más, pero hace unos pocos años y me sigue pareciendo un coche divertidísimo. Os voy a hablar de un coche de la cuarta generación, de un coche para mí notable, del Honda Prelude. Esta generación tenía su miga porque a simple vista parecía un simple restyling, una remodelación, vamos a decirlo en castellano, del modelo anterior, pero no, era mucho más. Era una puesta al día total de bastidor, de muchas cosas. Y sobre todo de motor. El motor era y es, porque vuelvo a decir lo mismo, estamos hablando del año 91, pero estos motores es cierto que no tienen unas normas antipolución tan estrictas como ahora, pero los pruebas hoy día y te sorprenden. Era un motor de 2,2 litros, exactamente 2.156 centímetros cúbicos, con una compresión muy elevada. No entonces, sino que lo sería incluso ahora, porque estamos hablando de una compresión de 10,6 a 1 y 200 caballos de potencia a 6.800 revoluciones. Bueno, ya imaginaréis que una de las cosas que hacía que este motor fuera tan bien y tan notable era que contaba con el sistema VTEC de distribución, que tenía un cruzado de válvulas distinto a bajo y medio régimen y otro diferente a alto régimen. Un sistema que funcionaba muy bien.
Vamos a hablar ahora de un coche que no es un deportivo, pero sí dinámico. Ahora me explico, es realmente una berlina, pero muy dinámica. Un coche del que ya hablamos y que es una rareza. Es una rareza porque no se hicieron muchas unidades y a España llegaron poquísimas. Estoy hablando del Ford Scorpio Cosworth. Os estoy hablando de él porque os hablé antes, pero en la ocasión que hablé habíamos hecho una simple toma de contacto y en esta ocasión ya hablábamos de una prueba absolutamente a fondo. Este coche, la verdad es que es una rareza y era un modelo con el que Ford quería sacar partido a su asociación con Cosworth y utilizar ese ilustre apellido, algo que le fue muy bien, haciendo coches realmente notables como el Ford Escort Cosworth y el Sierra Cosworth, además ambos con éxito en los rallies, que siempre ayuda a la imagen de marca y a la venta de coches. Pero esa asociación no funcionó tan bien en el Scorpio. Es cierto que el Scorpio siempre había adolecido de una falta de un motor realmente bueno, porque el V6 más potente que había, con dos válvulas por cilindro, daba apenas 150 caballos, y este ya llegaba a los 200, realmente exactamente 195, aunque en banco, pues digo, un poquito menos, pero bueno, esos coches daban generalmente la potencia. Lo que sucede es que al final, pues hablamos de 200 caballos, una curva de par que no era modélica, no estaba mal, pero no era modélica, un coche ya grande, que medía casi 4,8 metros, que pesaba casi tonelada y media, y este motor además iba ligado a un cambio automático. La verdad es que, como os decía, no era un coche redondo, no era un coche redondo porque el motor, o sea, si analizas el motor por su parte, individualmente decías, este motor va bastante bien, no es de 10, pero de un 8, va muy bien, va muy fino, el motor va bien. Analizabas el bastidor y decías, bueno, es un Ford Scorpio, es un coche que para el tamaño y el peso que tiene, va bien, con los retoques de suspensiones que habían hecho, bajando un poquito el coche, mejor calzado, un poquito más duro, sin ser incómodo, la verdad es que la ganancia era notable, iba muy bien, pero claro, si casas ese motor con ese bastidor a través de un cambio automático con convertidor de par que no era ejemplarmente rápido ni ejemplarmente eficaz, pues es un poco un quiero y no puedo, porque pretende ir de deportivo, pero la deportividad no casa, ni con el tamaño del coche ni con el cambio. Y para ser una berlina, pues ¿para qué quieres tantos caballos? Realmente el coche no era redondo. No quiere decir esto que fuera mal, pero claro, es que los Ford Cosworth pues tenían unos antecedentes, como os digo, magníficos, porque la asociación de Cosworth y Ford había dado unos resultados fantásticos en el Escort y en el Sierra, pero no tanto en el Scorpio. Pero para mí, hoy día, el mayor encanto de este coche, insisto, sobre todo en España, es su rareza. Vamos a hablar de una comparativa que puede parecer absurda, y que a lo mejor lo es, pero que tiene su miga. Porque enfrentamos nada menos que un pedazo de deportivo, nada menos que un Ferrari, nada menos que un Testarossa, con una berlina de lujo de representación, nada menos que un Mercedes, nada menos que un Clase L. Además, en su batalla larga, el SEL. Preguntaréis, ¿nada que ver? No tiene nada que ver. O sea, un superdeportivo con una berlina, sí, sí tienen que ver. Os voy a dar una pista. El Mercedes era el 600 SEL. Y sí, efectivamente tienen en común un pedazo de motor V12, ambos atmosféricos, de 5 litros y 390 caballos, que no está nada mal, en el Ferrari, y de 6 litros y 408 caballos en el Mercedes. Bueno, yo creo que estas comparativas tienen su gracia porque comparan los motores, las prestaciones. Obviamente el Ferrari arrasaba, entre otras cosas, porque la diferencia de peso era notable. Estamos hablando que no era ligero, ¿eh? El Ferrari estaba en 1,6 toneladas, pero es que el Mercedes rebasaba ampliamente las 2 toneladas, iba a 2,2 toneladas. Claro, es que estamos hablando de un coche que el Ferrari medía 4,5 metros, mientras que el Mercedes iba a 5,2 metros. Un coche realmente de un tamaño importante. Los motores, bueno, pues igual, la ventaja que tenía el Mercedes era, lógicamente, fruto de una cilindrada claramente mayor, era que tenía unos bajos espectaculares. Y era un motor muy adecuado para una berlina como esta. El Ferrari, el motor, yo creo que casaba, vamos, maravillosamente con el coche. Y además el Ferrari Testarossa es que se convirtió
para mí con todo merecimiento en una verdadera referencia dentro del mundo de los coches deportivos. Y sigue siendo, además, por esa estética tan particular, un coche muy valorado. Una comparativa que, como yo os digo, me gusta llamarlas a veces prueba en paralelo, muy interesante. Como decía, os pido disculpas por mi tos. Está yendo mejor de lo que pensaba. No llegamos al Motorsport. Realmente hoy no va a haber Motorsport como tal, pero llegamos a un reportaje que está a caballo entre las pruebas y el Motorsport. Es una comparativa de dos vehículos, pero de competición y en circuitos. Y en circuito, los más avispados ya se habrán dado cuenta de que he dicho vehículos y no coches, porque los dos no eran coches. Uno sí que lo era. Uno era otro Citroën AX, pero en este caso la versión Sport de Grupo A. Y el segundo, alguno pensáis, ¿una moto? No, no era una moto. Todo lo contrario. Un pedazo de camión MAN Phoenix F90. En una esquina del ring tenemos un coche de 151 caballos y 610 kilos contra un pedazo de camión, precioso por cierto, de 850 caballos y 5.800 kilos. Bueno, la realidad es que el coche en relación peso-potencia mejoraba mucho al camión porque estamos hablando de 4 kilos por caballo frente a 6,8. Lo que sucede es que no os creáis que por tiempos estaban tan distanciados. La verdad es que el AX Sport, que por temas de homologación tenía una cilindrada de 1,3, era un coche que requería ser llevado muy alto de vueltas. Bueno, tampoco es tan problemático el circuito, aunque siempre un motor con más bajos ayuda. El coche era fantástico, de cambio manual, por supuesto, extraordinariamente ligero, porque su peso, con un lastre para llegar al peso mínimo, estaba en 600 kilos, que era lo mínimo del reglamento, 610 para ser exacto, pero claro, un coche muy, muy ligero. Y además, como os digo, en el AX, con esa batalla tan cortita y sobre todo una relación entre la altura de vías y la batalla era muy favorable. Ya sabéis que un coche consigue ser ágil si acortas la batalla o si ensanchas la vía. El resultado es el mismo. Parece que no, pero es el mismo. Claro, en este coche, que además en la versión de competición se ensanchaba más todavía la vía, pues muy cortito entre ejes y bastante ancho, era realmente en circuitos virados, era una maravilla. En circuitos más rápidos no le sacabas tanto partido, aunque sí que os digo una cosa, este coche, yo no probé este en concreto, pero sí, como os he dicho, corrí una X GTI y corrí en la Copa, pero luego corrí en un campeonato del trofeo RACE que se disputa en Jarama contra todo tipo de coches. Y me di cuenta, por ejemplo, competía contra Porsches, evidentemente a la salida de curvas y en la recta me arrasaban, pero en la frenada y en la fase de entrada me los comía. Y eso que este coche es tracción delantera con motor delantero, pero es tan ágil y tan ligero que en esa fase de frenar y entrar en curva era extraordinariamente competitivo frente a coches mucho, mucho más grandes. Y por supuesto, frente al camión, evidentemente lo arrasaba. Lo cierto es que el camión, como os he dicho, no estaba tan lejos de los tiempos por vuelta que hacía el AX. Además, hay una cosa del camión que llama la atención, porque cuando te subías a él, realmente es que te sentías como en un coche de competición, solo que mucho más alto y con un volante un poco más grande, pero al final era un vehículo de competición, pues tan de competición como pueda ser el coche. Os recuerdo que estos vehículos tenían la velocidad máxima limitada y la tienen, porque si no sería un peligro, está más a 200 por hora, está limitada a 160, con lo cual al final las diferencias había que marcarlas en las frenadas y en el paso por curva. Y hablando de frenadas, en los camiones, que son espectaculares verlos rodar, es todo impresionante, pero el tamaño, las ruedas, los neumáticos, el motor, por supuesto, pero es que, ojo, estamos hablando de un motor que tenía solo 6 cilindros, pero 12.000 centímetros cúbicos, o sea, 10 veces más que la X. Pero a lo que iba, lo que más me impresionaba siempre eran los discos de freno. Es que eran unos discos de freno gigantescos, que además en este caso llevaba una especie de tapacubos que tenía un efecto turbina para forzar el paso del aire por el disco, y además, y esto se sigue usando, llevaba unos tanques de agua que pulverizaban agua sobre el disco, porque claro, parar esas 6 toneladas a 160 en una frenada fuerte a final de recta, pues era complicado. Vamos a acabar con una prueba racing. En este caso, tuve la fortuna de probar a fondo, de competir
y de ganar una prueba con un Citroën ZX Rally Ride. Y diréis, ¿qué afortunado? Bueno, sí, pero era de escala 1.8. Yo escribí una sección que se llamaba Minimanía Radio Control. Bueno, era slot y también luego fue Radio Control. Y la verdad es que Citroën organizó para la prensa una competición con estos coches que no eran coches muy sofisticados, la verdad. Eran bastante simplones para lo que ya había en el mundo de Radio Control, pero eran muy bonitos. Eran de escala 1.8, eléctricos, llevaban 2 baterías porque eran relativamente grandes y pesados. Y hicieron una carrera entre periodistas. La verdad es que no tiene mucho mérito que yo la ganara porque yo ya tenía experiencia en el mundo de Radio Control y la mayor parte de mis rivales no. Bueno, el coche era muy divertido de llevar y sobre todo, a ver, ¿qué queréis que os diga? Siempre ganar a tus compañeros, pues quieras que no, te hace ilusión. Y ganar una carrera, aunque sea entre periodistas y aunque sea con coche de Radio Control. Pero bueno, fue muy divertido y luego además es que el premio es que te podías quedar el coche, con lo cual además, pues mira, tuve oportunidad de tener este coche, como os digo, era un coche relativamente simple, pero muy divertido. Y con este pincelada del mundo del modelismo, pues acabamos este podcast que marca, como digo, un pequeño cambio porque me voy a centrar más en coches no necesariamente deportivos, pero sí que tengan un encanto especial, ya que nos quedan, estoy echando cuentas, 10 programas de aquellas maravillosas revistas. Vamos a hablar de coches divertidos. Espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios y sobre todo espero que me oigáis de nuevo aquí, en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.